Muy bien, hermanos y hermanas, estamos en la recta final de esta maratón, porque comenzamos el viernes en la noche con 2 temas, ayer tuvimos 3 y este es el tercer tema de hoy. Ojalá haya sido de un beneficio para todos nosotros, que nos haya abierto la perspectiva en cuanto a lo que está ocurriendo y lo que pronto ocurrirá. Vamos a elevar una oración breve al Señor antes de estudiar el tema, la libertad religiosa en la época de Trump. Oremos. Padre, al abrir tu palabra y al repasar la historia, pedimos la conducción de tu Santo Espíritu. Te lo imploramos en el nombre precioso, incomparable de Cristo Jesús. Amén. La campaña presidencial del año 2016 fue algo de proporciones históricas. El resultado fue tan sorpresivo como lo fue la victoria de Harry Truman sobre Thomas Dewey en la elección de 1948. En esa elección, el periódico renombrado Chicago Tribune sacó una edición que decía Dewey wins, gana Dewey. Pero tuvieron que retractarlo porque la próxima mañana se descubrió que había ganado la elección Harry Truman. Los medios de comunicación estaban absolutamente seguros que en la elección del año 2016 Hillary Clinton iba a ser coronada como el presidente número 45 en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, al tabularse los resultados de los diversos estados la noche de la elección, los comentaristas notables no podían creer lo que estaban viendo. Algunos derramaron lágrimas, otros amenazaron irse del país a Canadá. Y aún otros predijeron que había llegado el Armagedón. Se preguntaban cómo un hombre, un individuo irreverente y novato en materia política, podía haber derrotado a una veterana de vasta experiencia política. Creo firmemente que el eslogan que usó Trump en su campaña tuvo mucho que ver. Make America Great Again. Hagamos de América una nación grande nuevamente. La palabra clave en este lema es nuevamente. La palabra sugería que en cierto tiempo los Estados Unidos era una nación grande y que había que recuperar su grandeza. La mayoría de los electores, no la mayoría plena, sino la mayoría de los votos electorales cayeron para Trump y llegó a ser el presidente número 45 en la historia de los Estados Unidos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que hace que una nación sea grande? ¿Cuál es el secreto de la grandeza de los Estados Unidos? ¿Cuál es el secreto de su poder y su prosperidad? ¿Será su vasta expansión geográfica que cubre más de 6 millones de kilómetros? ¿Será su población, la cantidad de habitantes que sobrepasan los 350 millones? ¿Serán sus hermosos paisajes, muchos de ellos en California, como Yosemite y Sequoia? ¿Será su increíble avance tecnológico? ¿Será su incomparable infraestructura? ¿Serán sus abundantes recursos naturales? ¿Será la creatividad de sus habitantes? ¿Será su rico patrimonio histórico? ¿Será la gran diversidad de culturas, razas y nacionalidades? ¿Será su incomparable prosperidad económica?
con bajo desempleo y baja inflación? La respuesta a estas preguntas es un retumbante no. La grandeza de este país no radica en ninguna de estas cosas. El sabio Salomón nos dijo, ¿qué es lo que hace que una nación sea grande? En el libro de los Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 34, el sabio Salomón escribió las siguientes palabras: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Cómo llega a ser una nación justa y grande? Esta pregunta es muy importante, pues en el transcurso de la historia se han levantado muchas naciones que fueron poderosas, pero luego se desintegraron en el polvo. Una nación llega a ser justa cuando su población es justa y piadosa y vive en armonía con los mandamientos de Dios. En Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 6, Dios le advirtió a Israel cómo podían llegar a ser una nación grande. Dice allí Dios a su pueblo, hablando de sus mandamientos: guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Lo que hace que una nación sea grande es su piedad, su justicia, su obediencia a las leyes y los mandamientos de Dios. Pero la legislación gubernamental no tiene poder inherente para hacer que una nación sea justa y piadosa y grande. Una nación llega a ser piadosa y justa cuando la iglesia leuda a la sociedad con la predicación de la santa palabra de Dios. Cuando los ministros predican la palabra penetra al corazón de los ciudadanos, cambia sus vidas y como resultado la sociedad llega a ser justa y piadosa. La parábola de la levadura en Mateo 13:33 ilustra el principio. La levadura no se rocía encima de la masa. Para que la masa crezca hay que meter la levadura dentro de la masa. Así es que cuando los pastores predican la palabra penetra el corazón, transforma la vida y como resultado viene la transformación de la sociedad. Lo dijo el salmista en el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la década de los 1960, la época de los Beatles y Elvis Presley, etc., comenzó a corroerse la fibra moral de los Estados Unidos. El proceso de degeneración moral se veía patente en la década de los 80 y de los 90. Y por eso varias organizaciones evangélicas, como la Mayoría Moral, fundada por Jerry Falwell, y la Coalición Cristiana, comenzaron a presionar al gobierno para que impusieran leyes que levantaran la moral del país. El periodista Cal Thomas escribió unas palabras muy interesantes. Dijo lo siguiente: si el poder de Dios no nos constriñe desde adentro, entonces el poder del Estado tendrá que hacerlo actuando como representante de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? No. Está diciendo que si Dios no transforma la sociedad porque transforma a los cristianos por dentro, entonces el gobierno tiene que imponer leyes que moralice a la sociedad.
Aún una lectura somera de las noticias hoy indica que la sociedad de los Estados Unidos está cada día en proceso de desintegración. Se ha vuelto libertina y secular. Tiroteos en las escuelas, conflictos raciales, abuso de los opioides y de las drogas, la corrupción política, el aumento de los desastres naturales, los abusos sexuales, la polémica entre los partidos, los estilos de vida alternativos, la obsesión por acumular bienes materiales. Todo se ve patente en la sociedad actual. Pero la pregunta es, ¿se debe esa desintegración moral al gobierno o tiene otra razón y otra explicación más profunda? Creo, hermanos y hermanas, que el desmoronamiento de la sociedad americana se debe más al fracaso de la iglesia que al fracaso del Estado. El protestantismo, tanto en sus ramas liberales como conservadoras, ha olvidado que la predicación de la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu Santo es lo que transforma a la sociedad. Los ministros han fracasado en llamar al pecado por su debido nombre. Ya no llaman a la gente a arrepentirse de sus pecados y apartarse de sus pecados. El protestantismo ha perdido la razón de su existencia. En vez de predicar la palabra de Dios, el protestantismo liberal se ha acomodado a la cultura y a lo que es políticamente correcto. Por el otro lado, los protestantes conservadores enfatizan un evangelio de la prosperidad que alimenta el egoísmo. Pare de sufrir. El evangelio de señales y milagros caracteriza a muchos grupos protestantes. Un evangelio de ayuda psicológica al estilo de Joel Osteen. Un evangelio de activismo político, un evangelio que enfatiza la gracia a expensas de la ley de Dios. Así es que los protestantes, habiendo perdido la fuente de su poder, buscan la ayuda del gobierno como último recurso para resolver el problema que ellos mismos han causado. En el Conflicto de los Siglos, página 496, la hermana White escribió lo que sucedió en la iglesia primitiva. Dice ella, cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. ¿Y qué remedio propuso? Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. Los ministros de las mega iglesias de hoy y las giga iglesias acumulan casas que valen millones, pasean en sus yates, viajan en aviones corporativos, se transportan en sus limusinas, visten trajes lujosos, disfrutan de vacaciones exóticas y como resultado el mundo secular se desencanta con la religión y se levanta contra ella. Estos mercaderes de la palabra le enseñan a sus feligreses a ser avaros, ricos y enriquecidos y sin necesidad de nada. Y que la gracia nos exonera de guardar la ley de Dios. En vez de ser la luz del mundo, la iglesia ha permitido que entren las tinieblas. En vez de ser la sal de la tierra, la iglesia ha perdido su carácter salado. La iglesia ha fracasado en mayor grado en transformar a la sociedad desde adentro, cambiando los corazones
Y por eso, para moralizar a la sociedad, siente que es necesario apelar al gobierno para que imponga leyes para moralizar a la sociedad. Hace varios años, el juez supremo de la Corte de Alabama, se llama Roy Moore, colocó un monumento de 5.300 libras en la rotunda del edificio estatal. Su motivación era muy buena, pero inútil. ¿Cómo pueden los 10 mandamientos grabados en un monumento de piedra transformar la sociedad? El apóstol Pablo tenía razón cuando escribió que el cambio de la vida viene tan solo cuando Dios escribe su ley en las tablas del corazón. Y eso viene por la predicación de la palabra y el estudio de la palabra de Dios. Recuerdo cuando yo era niño, a veces decía una mala palabra. La maestra o el maestro llamaban a la casa y le contaban a mi mamá, y cuando llegaba a la casa, mi mamá me estaba esperando con la barra de jabón para lavarme la boca. Y un día, mirando mientras me saboreaba el jabón, miré a mi mamá y le dije: pero mamá, no lo estás haciendo correctamente, porque la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que tienes que lavarme el corazón para que la boca hable bien. ¿Cuál es entonces la solución para los problemas de la sociedad americana? ¿Cómo puede recuperar América la grandeza que perdió? ¿Tiene el gobierno la solución? Romanos 13 tiene la respuesta. Este pasaje, y no lo vamos a leer todo por la premura del tiempo, pero este pasaje está hablando de la autoridad del gobierno civil. Y nos dice que nosotros debemos obedecer las leyes del poder civil por 2 razones. En primer lugar, dice que algunos observan las leyes por temor al castigo. Es decir, manejan conforme al límite de velocidad por temor a que les den un ticket. Por eso obedecen las leyes. Pero el apóstol Pablo dice que hay una segunda motivo, y es por causa de la conciencia. El cristiano no solo obedece las leyes civiles porque tiene miedo de que si no las obedece lo van a castigar, sino las obedece porque es un cristiano, lo hace por su conciencia. En Romanos 13 y el versículo 5 el apóstol Pablo escribió: por lo cual es necesario estarles sujetos al poder civil, no solamente por razón del castigo, que sería desde afuera, pórtate bien, porque si no te van a castigar, sino también por causa de la conciencia que te dice que debes hacerlo, porque tienes la ley en el corazón. La sociedad es estable y justa cuando los ciudadanos guardan la ley de Dios, y no por temor al castigo, sino porque el Espíritu Santo la ha grabado en el corazón. Cuando el Espíritu Santo guía la conciencia, el respeto para con los padres, la vida, el matrimonio, la propiedad y la reputación estarán todos seguros. La levadura, como mencioné, funciona de adentro hacia afuera. Asimismo, cuando la conciencia es guiada por el Espíritu Santo, el pueblo elegirá candidatos que tienen principios. Ahora la pregunta clave es: ¿cómo consideró Jesús, quien es nuestro perfecto ejemplo, la relación que deben sostener los cristianos con el poder civil? La respuesta está en Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Los líderes religiosos de la época de Jesús estaban esperando un reino donde Cristo eliminaría, un Mesías eliminaría todos los poderes civiles del mundo para establecer a la nación judía en el ápice de la civilización. Estaban esperando un reino temporal impuesto por la fuerza. Noten Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios?
les respondió y dijo. ¿Qué pensaban ellos cuando dijeron, ¿cuándo viene el reino de Dios? Estaban pensando de un reino establecido por fuerza militar. Jesús respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, que significa no vendrá con una exhibición de poder, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está, una mejor traducción, está en vosotros. Cuando el reino de Dios está en el corazón, los ciudadanos obedecerán la ley y tendrán una sociedad ideal. Fíjense cómo escribió la hermana White en cuanto a cómo el poder político no puede transformar la sociedad, no puede hacer que una nación sea grande. Esta cita que voy a leer es un tanto larga, pero muy significativa. Se encuentra en El deseo de todas las gentes, página 470 y 471. Ella está comentando sobre los versículos que acabamos de leer de Lucas, el capítulo 17. Dice así: el reino de Dios viene sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios con su espíritu de abnegación no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos principios son antagónicos. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Y luego dice ella, pero hay hoy en el mundo religioso, ¿en el mundo qué? Hoy en el mundo religioso hay multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y sus plazas. Esperan que Jesús reine por medio de promulgaciones legales, es decir, por leyes impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. El establecimiento de un reino así los hubiera llevado a recibir a Jesús. Si Él estuviese dispuesto de establecer un dominio temporal, a imponer lo que ellos consideraban como las leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. Y luego dice esto, el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales, no intervino en la autoridad, ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. Dice, ¿por qué el Señor se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales? ¿Acaso ellos no podían ayudar a establecer una sociedad ideal? Fíjense lo que sigue diciendo. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. No por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Una sociedad no cambia por leyes de afuera, sino porque la predicación de la palabra y estudio de la palabra implanta las leyes de Dios en el corazón
y los ciudadanos obedecen la ley de Dios por amor y la sociedad se vuelve grande. Hay una historia del Antiguo Testamento que sirve para ilustrar el futuro de los Estados Unidos. Todos conocemos la historia del musculoso Sansón, a quien Dios impartió una fuerza sobrenatural con el fin de cumplir una misión especial. Los filisteos incircuncisos estaban oprimiendo a Israel, los tenían medio esclavizados, y Dios levantó a Sansón con una misión especial, y era librar a Israel de sus enemigos. En el libro El Hogar Cristiano, página 417, la hermana White escribió: el cuidado providencial, recuerda esa palabra providencial, el cuidado providencial de Dios había asistido a Sansón para que pudiera prepararse y realizar la obra para la cual había sido llamado. Al principio mismo de la vida se vio rodeado de condiciones favorables para el desarrollo de su fuerza física, vigor intelectual y pureza moral. Dios le dio a Sansón todos los recursos para cumplir su misión. En su vida temprana, Sansón vivió en armonía con esos principios. Pero cuando llegó a ser adulto, ocurrió un cambio. Sansón comenzó a transigir en sus principios que le habían dado su poder y su prosperidad. Una mujer ramera, persistente con el nombre de Dalila, cuyo nombre significa la consumidora, lo sedujo a tener una relación ilegítima con ella, y hechizado abandonó su secreto. Ella le cortó el cabello y esto lo llevó a la apostasía y a la ruina. En el libro Patriarcas y Profetas, página 606, la hermana White escribió: precisamente cuando llegaba a edad viril, cuando debía cumplir su misión divina, el momento en que más fiel a Dios debe haber sido, Sansón se vinculó con los enemigos de Israel. En el libro El Hogar Cristiano, página 417, ella añadió: pero bajo la influencia de amistades y relaciones impías, abandonó aquella confianza en Dios, que es la única seguridad del hombre, y fue arrebatado por la marea del mal. Y alguno dirá: ¿cómo ilustra esta historia la historia de los Estados Unidos? Así como Sansón, Dios levantó a este país con el fin de librar a su pueblo que había sido oprimido durante 1260 años de cautiverio bajo el poder papal. Dios le concedió a este país toda bendición, todos los recursos necesarios para llegar a ser la nación más poderosa y más grande del mundo. Pero así como Sansón, los Estados Unidos tienen un secreto de su poder y prosperidad. Mientras este país guarde su secreto y obedezca a Dios, nada lo podrá vencer. Elena White escribió en 1888 cuál es el secreto del poder y la grandeza de este país. Dice en el Conflicto de los Siglos 494, el republicanismo y el protestantismo, es decir, libertad civil y religiosa, separación de iglesia y Estado, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Y luego dice: estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. Separación de iglesia y Estado. La iglesia leudando la sociedad con la palabra para que haya una sociedad pía. Y el Estado manteniendo el orden para aquellas personas que no quieren obedecer la ley, para proteger la propiedad, el matrimonio, etc. Estos dos principios se hallan encerrados en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que dice así: el Congreso no hará ninguna ley, el Congreso redacta las leyes, el Congreso no hará ninguna ley con respecto a establecer religión, ni que prohíbe la libre práctica de la religión, ni que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de la prensa,
o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que les haga justicia. Dos diferentes responsabilidades de la primera enmienda. No puede establecer religión ni prohibir que la gente practique su religión, y garantiza derechos civiles también, como la libertad de expresión, libertad de prensa, la libertad de reunirse pacíficamente y pedirle al gobierno que se les haga justicia cuando alguien obra injustamente. Así como Sansón, los Estados Unidos repudiará el secreto de su poder y prosperidad. Esto lo hará al permitir que una ramera espiritual, la iglesia romana apóstata, la seduzca a contraer una relación ilícita entre la iglesia y el Estado. El resultado será que la ramera resoluta llevará al país a repudiar el secreto de su grandeza y su prosperidad, y la apostasía nacional llevará a la ruina nacional. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 137, la hermana White escribió: el Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. La profecía nos indica que las iglesias protestantes no solo persuadirán al poder civil que imponga leyes legítimas, sino que también convencerán al poder civil que imponga leyes que violan la conciencia. La nación de los Estados Unidos es diferente que cualquier nación en el mundo. Los historiadores se refieren a los Estados Unidos, al estatus de los Estados Unidos, con la palabra excepcionalismo. ¿Qué hace que los Estados Unidos sea excepcional? Voy a leer una definición que da Ian Terrell. El artículo es What Exactly is American Exceptionalism? Es publicado en la revista The Week. Yo lo traduje. Dice lo siguiente: el excepcionalismo es la creencia que los Estados Unidos prosigue un camino histórico que difiere de las leyes y normas que gobiernan a otros países. Esa es la esencia del excepcionalismo americano. Los Estados Unidos no es meramente un país más grande y poderoso, sino una excepción. Es el portador de liberación y libertad, y moralmente superior a algo que se llama Europa. Muy interesante. Esta iglesia, este país, hermanos y hermanas, es excepcional en el sentido de que es una nación que separa radicalmente la iglesia del poder civil y garantiza libertad civil y religiosa. Por eso miles y miles quieren venir a este país. No es solamente por los recursos que pueden adquirir aquí, sino porque es un país donde hay relativa paz y donde hay relativa tranquilidad, a donde la gente puede trabajar y puede prosperar. El 10 de junio de 1797, solo unos pocos meses antes que el papado recibiera su herida mortal en 1798, el presidente John Adams, en ese tiempo presidente de los Estados Unidos, llevó al Congreso de los Estados Unidos una ley que se conoce como el Tratado de Trípoli. Y parte de la ley que lo aprobó el Senado, el Congreso, decía lo siguiente: el gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana. Hoy en día los protestantes se enardecen con esa ley. Dicen, ¿cómo que los Estados Unidos no fue fundado sobre la religión cristiana? Este es un país cristiano. Pero saben que cuando se aprobó esta ley, los protestantes de la época no protestaron. La ley se llevó al Senado en mayo de 1797. Los senadores la estudiaron, la aprobaron unánimemente, se les dio un ejemplar escrito. Los periódicos grandes de Filadelfia y Nueva York no protestaron. Todo el mundo estaba bien con la idea de que este país no es un país cristiano.
Es un país de cristianos. Pero los fundadores sabían que si ellos decían que este era un país cristiano, que hubiera sido una violación de la primera enmienda, porque la primera enmienda prohíbe que se establezca una religión. Así que este país no es un país cristiano, que sería una violación de la Constitución, que dice que no se puede establecer religión por ley, sino que es una religión preponderantemente que se compone ¿de qué? De cristianos. Alexis de Tocqueville, analista político francés, hizo una gira de los Estados Unidos entre los años 1831 y 1833. Después de una cuidadosa observación del sistema político de los Estados Unidos y de las instituciones políticas del país, él escribió una obra que es muy beneficiosa leerla, consta de 2 tomos, se llama La democracia en América. Entrevistó a muchos analistas políticos y ciudadanos del país y les preguntó cuál era el secreto de la paz y la prosperidad de los Estados Unidos. Le preguntó a los políticos, ¿por qué este país es tan grande y tan próspero? ¿Por qué hay tanta paz? Todos, según el testimonio de él, respondieron que se debía a la separación de la iglesia del Estado. Leo una de sus citas. Dice lo siguiente: todos atribuyeron la existencia pacífica de la religión en su país principalmente a la separación de la iglesia del Estado. No titubeo, escribió él, en confirmar que durante mi permanencia en América no encontré a una sola persona de entre el clero y los laicos que no tuvieran la misma opinión. Los 2 principios: separación de iglesia y Estado, libertad civil y religiosa. La iglesia haciendo su obra como iglesia, predicando la palabra, transformando corazones para que los ciudadanos sean ciudadanos que obedecen las leyes por su conciencia, y el Estado asegurándose de que las leyes se implementen para las personas que no les dicta su conciencia que deben hacerlo. Los fundadores de los Estados Unidos, los padres fundadores, conocían muy bien lo que había pasado durante el periodo de dominio papal. Ellos sabían muy bien lo que pasaba cuando se une la iglesia con el poder civil. Estaban viviendo durante el tiempo de la Revolución Francesa, cuando el proletariado se levantó en contra del poder papal por haberlos oprimido durante tanto tiempo. Sabían que la iglesia romana se había apropiado del poder civil para perseguir a todos los que no estaban de acuerdo con la iglesia, y ellos dijeron: en esta nueva nación vamos a establecer un sistema de gobierno distinto. Voy a leerles algunas citas de los fundadores de esta nación. En primer lugar, Thomas Jefferson. 14 de agosto del año 1800, escribió una carta a Jeremiah Moore, un ministro y evangelista bautista, y advirtió en cuanto al peligro de permitir que el clero usara el poder civil. Escribió lo siguiente: el clero, al establecerse por ley y al incorporarse en la maquinaria del gobierno, se ha convertido en un enemigo formidable de los derechos civiles y religiosos del hombre. Tremenda cita esa. En otra carta que le escribió a Horacio Spafford el 14 de marzo de 1814, le escribió lo siguiente: en todos los países y en todas las épocas, el sacerdote ha sido hostil a la libertad. Siempre se alía con el déspota, apoyando sus abusos a cambio de su protección. En otra cita, esto está en las cartas de Thomas Jefferson, el nombre del libro es Writings, página 285, escribió lo siguiente, con un toque de humor: los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que le causan daño a los demás. ¿Qué clase de leyes puede imponer el gobierno? Las acciones que le causan daño a los demás.
Y luego escribe esto: a mí no me hace ningún daño si mi vecino cree que hay 20 dioses o ningún dios. Esto ni me roba la billetera ni me quiebra la pierna. Entendió muy bien el principio. En su libro Notes on Virginia, Notas sobre Virginia, página 1782, escribió: solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad puede sostenerse por sí misma. En el monumento a Jefferson en Washington, D.C. aparecen estas palabras. Yo las anoté con mi propia mano. Podría haber ido a Google, pero fue emocionante estar ahí. He estado varias veces. Aquí esculpido en el mármol, allí en el monumento a Jefferson, aparecen estas palabras: el omnipotente Dios creó a la mente humana libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o a apoyar ningún ministerio o culto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. James Madison, otro de los fundadores, le escribió una carta a Alexander von Humboldt, un geólogo y naturalista y explorador prusiano. La carta está fechada 6 de diciembre del año 1813. Dijo lo siguiente, escribió lo siguiente: creo que la historia no nos aporta ni un solo ejemplo, fíjense, la historia no nos aporta ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un sacerdocio disfrute de un gobierno civil libre. En otra cita, expresó lo que los Estados Unidos le estaba enseñando a las demás naciones de la época. Escribió lo siguiente: le estamos enseñando al mundo la gran verdad, que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles que con ellos. El mérito se duplica por la otra lección que nos enseña, y es que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno que con su ayuda. ¿Qué dijo Benjamin Franklin? Era un individuo muy creativo, un hombre muy inteligente, inventor, y tenía también un toque de humor. Escribió lo siguiente: cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para apoyarla, es señal, creo yo, que es una religión mala. Elena White concordó. En el Conflicto de los Siglos, página 495, dicho sea de paso, la hermana White nació solo 29 años después de la herida mortal. Escribió esto: los fundadores de la nación, citas que acabamos de leer, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. También escribió en la página 342: la unión de la iglesia con el Estado, por pequeño que sea el grado, puede en apariencia acercar el mundo a la iglesia, cuando en realidad acerca a la iglesia al mundo. En Apocalipsis 13, el versículo 1 al 8, se encuentra la historia del papado durante los 1260 años o los 42 meses. La lóbrega historia de Europa. Los versículos 9 y 10 nos dicen que ese sistema, cuando terminaron los 1260 años, recibió una herida mortal. Se le volcó en contra el poder civil, el poder del Estado. Pero Apocalipsis 13 y el versículo 3 dice que su herida mortal será sanada. Ahora surge la pregunta: ¿cómo se va a sanar la herida de esa primera bestia de Apocalipsis 13 que representa el papado? ¿Cómo se va a sanar la herida? La respuesta es que se levanta en Apocalipsis 13
una segunda bestia de la tierra, y todo lo que hace es para restaurarle el poder a la primera bestia y sanarle la herida. Yo no sé si ustedes se han fijado en Apocalipsis 13, 11 al 18, donde se habla de esta bestia. Dice que ejerce la autoridad de la primera bestia. Obliga a todos a adorar a la primera bestia. Todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Manda hacer una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Es decir, el destino de esta nación que representa a los Estados Unidos es que las iglesias, a través del poder civil, van a devolverle el poder al papado. Ahora ustedes dicen, ¿y dónde está Trump? Tuvimos que estudiar toda esta historia para poder entender lo que voy a compartir ahora con ustedes. Algunos comentaristas perspicaces han revelado que la mayoría de los asesores políticos de Donald Trump estudiaron en instituciones jesuitas. Aunque esto es cierto, que un gran número de sus asesores y consejeros estudiaron en instituciones jesuitas y algunos son jesuitas, Trump y el Papa no podrían ser diferentes uno del otro, más de lo que son. El presidente es capitalista, rajado, mientras que el Papa es socialista y globalista. Trump es nacionalista, America First, mientras que el Papa es globalista, queriendo un nuevo orden mundial. Trump favorece un aumento de las Fuerzas Armadas, gastando más de 700 billones de dólares solamente en el primer año de su gobierno en armamentos, mientras que el Papa está a favor del desarme. Trump se opone con ahínco a la inmigración ilegal, queriendo construir un muro. Pero el Papa está a favor de fronteras abiertas. Trump niega los efectos del cambio climático, sacando a los Estados Unidos, por ejemplo, del Acuerdo de París, mientras que el Papa es un proponente fuerte de la legislación sobre el cambio climático. El Papa está a favor de redistribuir la riqueza de los países ricos a los países pobres, mientras que Trump dice, conservemos el dinero aquí. Trump profesa haberse convertido al conservatismo social en contra del aborto, del matrimonio gay, de los derechos de los transgéneros, mientras que el Papa raras veces toca estos puntos como hemos estudiado. Así que las diferencias entre el Papa y Trump parecen ser tan profundas y amplias como el Gran Cañón. Entonces ustedes dicen, pero pastor, entonces ¿dónde cuadra Trump en todo esto si está tan opuesto al papado? Él no puede proponer legislación que beneficie al papado y que lo restaure al poder. Aquí es que debemos tomar en cuenta otro factor. Y ese factor es los protestantes. Hermanos y hermanas, a veces nosotros pensamos, vemos al papado y decimos, la ley dominical viene allí del papado. Pero ¿saben quiénes son los que van a instigar al gobierno para que imponga la ley en cuanto al domingo, el domingo que estableció el papado como día de reposo? Son los protestantes los que van a imponer el domingo en honor al poder papal. Ahora comparto algunas citas interesantes, datos interesantes. El 89% de los evangélicos en los Estados Unidos votaron por Donald Trump. El 89%. Trump durante la campaña prometió abolir la enmienda Johnson de 1954. Es una ley que se estableció en el Congreso
en 1954, que le prohíbe a entidades sin fines de lucro que se metan en la política, que apoyen candidatos o partidos políticos. Una entidad sin fines de lucro, por ejemplo, si Secrets and Seals dijera nosotros apoyamos a Trump, podría perder su estatus de sin fines de lucro y tendría que pagar taxes. Así que Trump prometió a las iglesias protestantes, yo voy a eliminar la enmienda Johnson. Pues no la pudo eliminar porque es una ley y por declaración ejecutiva no se puede eliminar una ley. En ese caso sería entonces un dictador o sería un monarca. Pero tiene que funcionar dentro de un gobierno constitucional. Así que lo que él hizo fue decirle al Internal Revenue Service, al servicio de Ministerio de Hacienda, le dijo, cuando se metan a la política, no los castiguen, déjenlos tranquilos. Es decir, de todas maneras, sobrepasa la ley. Trump mudó la embajada de los Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Y usted dice, ¿qué tiene eso que ver con los protestantes? Escuchen, los protestantes tienen este panorama de eventos finales, de que todos los eventos finales se van a realizar en Israel. Este presidente es amante de los judíos, primordialmente por lo que los evangélicos le están diciendo a él, los asesores que le están diciendo a él. Con ese panorama escatológico que ellos tienen de que se va a reconstruir el templo de Jerusalén y ahí se va a sentar un personaje bien malévolo que es el anticristo, va a construir una estatua bien grandota y va a mandar a todos a adorar la estatua y les va a poner un tatuaje en la mano derecha o en la frente. Por eso ellos influyeron sobre Trump para que mudara la embajada a Jerusalén. Tiene muchos asesores evangélicos en la Casa Blanca. Inclusive estableció una oficina en la Casa Blanca que se llama Iniciativa de la Fe y la Oportunidad de la Casa Blanca. Una de sus asesoras principales se llama Paula White, seguida por millones de personas. Y cuando esta orden ejecutiva para establecer esta organización se estableció, hizo el siguiente comentario. Esta orden ejecutiva es histórica, pues fortalece la relación, escuchen, fortalece la relación entre la fe y el gobierno de los Estados Unidos, que resultará en un sinnúmero de vidas transformadas. ¿Desde cuándo? La unión de las religiones con el poder civil transforma vidas. Trump también ha jugado un papel en la elección de jueces a la Corte Suprema. 2. Neil Gorsuch, que creció como católico, ahora asiste a una iglesia, creo que episcopal, que es el catolicismo de acá. Y Brett Kavanaugh, un individuo radicalmente católico. En el presente no hay ni un solo protestante en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hay 3 judíos y 6 católicos romanos. Y la juez Ginsburg, que está viejita, si no han visto el documental de ella, es extraordinaria su historia. Como juez y muchas otras funciones en el sistema judicial de los Estados Unidos, ella está vieja, tiene cáncer. Si ella llega a morir antes de que Trump salga de la presidencia, posiblemente tendríamos hasta 7 jueces de los 9 de la Corte Suprema que son católicos romanos. Sería muy fácil para los protestantes influir sobre la Corte Suprema para que imponga una ley dominical. Ahora, ¿cómo va a pasar? Brevemente le voy a explicar cómo yo creo que va a pasar. No se va a eliminar la primera enmienda, que separa a la iglesia del poder civil. Lo que va a suceder es que se va a redactar y aprobar una ley en el Congreso Dominical. Inmediatamente había organizaciones como la Iglesia Adventista, también otras organizaciones que van a decir, van a apelar eso. Y llega a la Corte Suprema.
para ver si esa ley dominical es constitucional o no, porque la Corte Suprema decide si la ley es constitucional. La Corte Suprema va a mirar la ley y va a decir si es constitucional o no. Si la Corte Suprema dice que es constitucional, la ley va. Si dice que no es constitucional, la ley no va, porque la Corte Suprema es la que interpreta las leyes y dice si son constitucionales, si pueden ser ley o no. Lo que va a suceder es que la Corte Suprema, obviamente una ley dominical es inconstitucional, porque es establecer religión. Y una ley antisabática es inconstitucional, porque la Constitución garantiza que la gente puede practicar su religión libremente. Pero lo que va a suceder es que la Corte Suprema va a declarar que leyes inconstitucionales son constitucionales. Y allí nuestra última apelación quedará en las manos de Dios. ¿Qué va a pasar con Trump? No sabemos. Pero les digo que estamos en un tiempo cuando tenemos la oportunidad de compartir este mensaje. Pero viene el tiempo cuando no podremos hacerlo. Tenemos un paréntesis ahora para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Signs of the Times, julio 4, 1899, la hermana White escribió lo siguiente: los Estados Unidos es la nación más grande y favorecida de la tierra. Una providencia misericordiosa ha escudado a esta nación y ha derramado sobre ella las más ricas bendiciones. Aquí los perseguidos y oprimidos han hallado refugio. Aquí se ha enseñado la fe cristiana en su pureza. Este pueblo ha recibido gran luz y misericordia sin par. Pero estos dones celestiales los ha repagado con ingratitud y olvido hacia Dios. El infinito guarda un registro de las naciones y la culpa de ellas es proporcional a la luz que han recibido. Un registro temible se encuentra en el cielo contra nuestra nación. Pero el crimen que colmará la medida de su iniquidad será cuando invalide la ley de Dios. Hermanos y hermanas, ahora estamos en un paréntesis donde tenemos libertad para compartir el mensaje especial de nuestra iglesia. Aprovechemos la oportunidad que tenemos ahora para proclamar este mensaje. Estudiemos, oremos y testifiquemos en cuanto al gran mensaje que Dios nos ha encomendado como iglesia. Así hemos concluido esta serie. Gracias por venir. El Señor les bendiga. Nos veremos, si no aquí, nos veremos en el cielo.